Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Verónica. Hoy les quiero mostrar un molinillo de café que en principio sirve para moler especias, flores, plantas, raíces. Vamos a ver, para poder hacer nuestros extractos hidroglicerinados. Esto lo he comprado en el supermercado y vamos a ver si funciona realmente como dicen. En los próximos videos voy a hacer un hidroglicerinado de rosa. Así que estén muy pendientes. Voy a probar. Primero lo voy a desinfectar. Esto creo que no se sale. No sé cómo es para lavarlo. No creo que esto se pueda mojar. Vamos a desinfectarlo con alcohol. Y voy a poner para el hidroglicerinado de rosa, que nos vamos a empezar a preparar para San Valentín, para hacer muchos jabones de rosa, regeneradores faciales. Para el hidroglicerinado de rosa vamos a necesitar 10 gramos. Esto yo los voy a poner en otro video, pero quiero probar si realmente funciona. 10 gramos de pétalos de rosa. A ver. Bien, uno. Voy a poner 2 gramos y medio. 2 gramos y medio voy a poner para probar. Para el hidroglicerinado vamos a necesitar 10 gramos, pero va a ser otro video. Simplemente es para ver si esto funciona y si lo transforma en polvo. A ver, esto. Yo soy un poco desastrosa. Ah, es así. Esto muele café. Pero funciona. Está haciéndolo. Bueno, cuanto más le den, más se transforma en polvo. Es un molinillo de café. No le voy a dar más, pero sí lo transforma en polvo. Para los próximos videos ya estoy preparando zanahoria. Simplemente se los muestro. La estoy desecando, las cáscaras. Esto se está quedando. Para hacer jabones con el extracto, esto tiene que secar bien, por eso a veces demoro un poco con los videos, porque claro, esto se tiene que secar para poderlo transformar en polvo. Vamos a empezar a trabajar con extractos tanto de plantas como de flores, pero en polvo. Estas quedaron mejor porque eran más gruesas, pero de todas maneras aún están con mucha humedad. Así que bueno, para que estén pendientes, porque seguramente desde donde ustedes me miran es verano. Entonces, para empezar a preparar la piel para el sol, hacer cosas para San Valentín. Así que bueno, les voy a mostrar. Esto yo lo compré en el Lidl. Creo que costó aproximadamente 24 euros. Tendría que ver cómo se abre para, para lavarla, para sacarlo y lavarlo. Mirad, es un molinillo de café. Yo no tenía. Se le pone el café, pero luego no sé cómo se abre.
Aquí aparece cómo se limpia la tapa, pero no sé, seguramente se le pasará un papel o algo con alcohol. De todas maneras, todo lo que pasen tiene que ser seco, así que lo limpian con papel y alcohol. Pues realmente he comprado varias cosas como para poder hacer polvo, los extractos en polvo, y no me ha funcionado. Grabé este video, si realmente funcionaba, pues lo iba a emitir. Así que no necesariamente tiene que ser esta marca, pero ya saben de que los molinillos de café, voy a ver, 180 watts de potencia tiene. O sea, de que si ustedes miran los watts de potencia, porque en AliExpress yo vi algunos que son, algunos pueden costar 24 euros, 25, 18, pero las personas en los comentarios ponían de que no les servía para moler lo que son estos extractos. Ya ven, en la planta voy a seguir haciéndolo para que quede polvo, polvo. Y vamos a necesitar 10 para el extracto hidroglicerinado, que se van a sorprender porque lleva alcohol. Este lo deja polvo, lo deja polvo. Y si siguen dando, todavía falta un poco, pero sigue haciéndose polvo. Lo único que no me gusta es esto, que no se puede limpiar bien, a menos que le pasen un trapo, pero queda polvo, queda polvo. O sea, realmente es para recomendar. Porque estos extractos en polvo son bastante caros, pero si ustedes consiguen esto, podemos trabajar, hacer de pepino, de zanahoria, de rosa, de caléndula, de cantidad de cosas. Con respecto a la rosa sí oxida, pero nosotros vamos a sacarle los principios activos a la rosa con glicerina y agua. Hoy voy a usar agua destilada. Yo tengo agua destilada, pero la tengo de la nevera. Entonces voy a utilizar, puede ser del tiempo o de la nevera, pero el ingrediente sorpresa para poder sacar a la rosa todas las propiedades es alcohol. Le vamos a agregar alcohol, así que no se pierdan el video, que seguramente va a salir en unos días porque lo estoy preparando. Lo que pasa es que como les iba a poner fórmulas, las fórmulas vienen con el hidroglicerinado. Entonces digo, primero voy a grabar el hidroglicerinado para luego darle las fórmulas. Y claro, como lo necesitábamos en polvo, digo, pues voy a aprovechar y abrir esto. Así que bueno, son unos cuantos videos que se van a grabar y se van a emitir porque necesitan primero, antes de tener todas esas fórmulas, para hacer unos jabones de lujo para el Día de los Enamorados o para cuando ustedes quieran, porque lo que es la rosa es un regenerador por excelencia, cutáneo de la piel, de líneas de expresión, de cicatrices. Así que bueno, para que vayan consiguiendo un molinillo de café que lo transforme en polvo, porque vamos a empezar a utilizarlos. Este 180 watts de potencia a mí me va bien. Ya lo van a ver en los videos. Pues muy bien, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video.